Mi nombre es Brick y nunca pensé que me encontraría contando una historia como esta. Incluso ahora, me parece surrealista poner estas palabras juntas, pero después de lo que experimenté, no puedo guardármelo para mí. Morí, al menos por un momento, y en ese espacio más allá de la vida, encontré algo, alguien, mucho más allá de mi comprensión. Vaya Jesús. Pero no fue solo una visión fugaz de consuelo o paz. Fue una revelación, un mensaje que me atravesó y dejó mi alma temblando. Él me mostró lo que viene, eventos que se desarrollarán antes de su regreso. Y lo que vi, lo que me mostraron, es algo que no puedo soportar mantener oculto. No fue nada como lo esperaba. Me sacudió hasta la médula, me dejó cambiado para siempre. Esto no fue un sueño. No fue una visión vaga conjurada por mi mente. Fue real, tan real como el momento que estás viviendo ahora mismo, y fui enviado de regreso con un mensaje. Si alguna vez te has preguntado sobre el fin de los tiempos, si alguna vez has pensado en lo que podría pasar antes de que el mundo tal como lo conocemos cambie para siempre, déjame contarte lo que vi. Todo comenzó en lo que parecía un día perfectamente normal. Me desperté como siempre lo hacía, aturdido, estirando los brazos y buscando mi teléfono en la mesita de noche. El familiar zumbido de las notificaciones me saludó, la misma mezcla de mensajes de texto, correos electrónicos y alertas de redes sociales. Todo era normal. O eso parecía. Pero algo se sentía extraño. Una sensación que no podía explicar. Traté de ignorarla, atribuyéndola a la falta de sueño o tal vez a demasiada cafeína la noche anterior. Bajé las escaleras, el aroma a café flotaba desde la cocina donde mi madre ya estaba ajetreada, charlando sobre sus planes para el día. Mi hermano menor estaba pegado al televisor, sus dedos moviéndose frenéticamente sobre el control del juego, completamente inmerso en su mundo virtual. La vida seguía adelante, sin cambios, y sin embargo, en el fondo, sentía una extraña presión que crecía en mi pecho, como una alarma silenciosa que no podía apagar. Al mediodía, esa sensación se había intensificado. Ya no era algo que pudiera ignorar. Se sentía como un peso que me oprimía, no doloroso, pero insistente, una advertencia que no entendía. Lu envían. Mensaje de texto a mi amigo, tratando de restarle importancia. Hombre, me siento tan raro hoy. Como si algo grande estuviera a punto de suceder. Se lo envié con una risa a medias, sin tener idea de cuánta razón tenía. Por la tarde, todavía tratando de sacudirme la inquietud, decidí despejar mi mente con una caminata. El cielo se había nublado, pesado y gris, el aire estaba denso con el olor de la lluvia inminente. Estaba extrañamente tranquilo, el tipo de calma que hace que el mundo se sienta conteniendo la respiración. Mientras cruzaba la calle cerca de mi vecindario, estaba perdido en mis pensamientos, cuando sucedió. Una bocina a todo volumen, neumáticos chirriando, el tiempo se detuvo a paso de tortuga. Me di la vuelta, pero era demasiado tarde. Los faros de un coche llenaban mi visión, increíblemente brillantes, como si el mundo hubiera explotado en blanco. El impacto fue fuerte, repentino. En esa fracción de segundo, lo sentí todo, la fuerza aplastante, el dolor, la ráfaga de aire que salía de mis pulmones, y luego, nada. O más bien, algo más. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber estado gritando, pero en cambio, me sentí ligera, más ligera que... Nunca antes. Sin peso, como si mi cuerpo ya no importara. Cuando abrí los ojos, esperaba ver el pavimento, el coche destrozado, tal vez incluso gente a mi alrededor. Pero no estaba allí. No de la forma en que había estado. Estaba flotando, muy por encima de la escena, mirando hacia abajo a mi propio cuerpo tendido inmóvil en la calle. Se había reunido una pequeña multitud. Alguien gritaba mi nombre, otros se apresuraban a ayudar. Pero no podía moverme. Ya no estaba en mi cuerpo. El mundo de abajo se sentía distante, apagado,
como si estuviera mirando a través de una ventana empañada. Y entonces lo noté, una fuerza, suave pero innegable, que me alejaba. No pude resistirme, ni tampoco quise hacerlo. No daba miedo, era pacífico, reconfortante. Me giré hacia donde me guiaba la atracción y fue entonces cuando vi la luz. No era como la luz del sol que conocemos, estaba viva, vibrante, respiraba. Irradiaba un calor que no solo tocaba mi piel, sino que llenaba mi alma. Me llamaba, familiar y acogedora, como un hogar perdido hace mucho tiempo que nunca supe que había olvidado. No sentí miedo a medida que me acercaba. Cada duda, cada preocupación, cada dolor terrenal se desvaneció, dejando solo paz. Cruzar hacia la luz fue como atravesar un velo. Al instante, me envolvió una sensación de amor y serenidad tan profunda que es imposible describirla por completo. No había paredes, ni cielo, ni suelo, solo luz y calidez infinitas, rodeándome de una manera que parecía atemporal y eterna. Pero no estaba sola. Una figura emergió de la brillantez, distinta, pero irradiando la misma luz abrumadora. Supe quién era sin decir una sola palabra. Jesús. En el momento en que mis ojos se encontraron con los suyos, sentí que mi alma quedaba al descubierto. Cada parte de mí, cada recuerdo, cada miedo, todo era conocido. Sin embargo, no había juicio en su mirada, solo un amor más profundo que cualquier cosa que hubiera imaginado. Su presencia lo era todo, la paz, la calidez, la luz, todo emanaba de él. Quería hablar, caer de rodillas, pero antes de poder hacerlo, él me lo mostró. El mundo tembló. En un instante, me encontraba en otro lugar, en un lugar que parecía real y no al mismo tiempo. El cielo se oscureció y se arremolinó con tormentas como nunca antes había visto. El suelo se abrió bajo mis pies. La gente corría, con el rostro desencajado por el pánico, algunos gritaban, otros se congelaban por la conmoción. Llovía fuego del cielo. Los terremotos destrozaban ciudades y se tragaban edificios enteros. Pero no era pura destrucción, era una advertencia. Un último y desesperado llamado a la humanidad. Me volví hacia Jesús, con el alma temblando de miedo y confusión. ¿Qué está pasando?, pregunté con voz ronca. Me miró con tristeza y amor. Esto es lo que vendrá antes de que regrese. La visión cambió de nuevo y ahora estaba de pie en medio del caos. Vi cómo se formaban dos grupos distintos de personas. Un grupo, con los ojos muy abiertos y aterrorizado, miró al cielo, entendiendo que algo monumental se estaba desarrollando. Reconocieron las señales, sus rostros eran una mezcla de miedo y esperanza. El otro grupo, ajeno a todo, siguió viviendo como si nada estuviera mal. Se reían, hablaban, se divertían, ignorando el caos que los rodeaba, ciegos a la inminente realidad. Entonces, el cielo se partió en dos. Una luz cegadora y pura atravesó la oscuridad, como si se hubiera rasgado el tejido mismo del universo. Una voz, más profunda y poderosa que cualquier otra que yo hubiera oído jamás, retumbó en los cielos: es el momento. Los que habían estado observando, los que habían visto las señales, comenzaron a levantarse, a elevarse hacia la luz, con sus rostros llenos de asombro y alegría. Pero los demás se quedaron atrás. La confusión se convirtió en pánico al darse cuenta de lo que estaba sucediendo y de que era demasiado tarde. Entonces lo vi a él, a Jesús, regresando en gloria. Su presencia llenaba el cielo, su luz se extendía de horizonte a horizonte. No había forma de confundirlo. No se podía negar lo que estaba sucediendo. Este era el momento al que el mundo se estaba dirigiendo. Me volví hacia él, con el alma abrumada. ¿Qué hago?, pregunté, con la voz temblorosa. Su respuesta no fue dicha en voz alta, sino que llenó mi corazón, un mensaje más profundo que cualquier palabra podría transmitir. Y entonces, me desperté. De nuevo en mi cuerpo. De nuevo en el mundo. Pero volví con un propósito,
contarte lo que vi. Porque esto no era solo para mí. Era para todos nosotros. Él se encontró con el mío, lleno de amor, lleno de conocimiento. Debes regresar. Las palabras me golpearon como una ola. No quería irme, quería quedarme en su presencia para siempre. Pero antes de poder protestar, sentí la fuerza que me atraía de nuevo. El mundo a mi alrededor se volvió borroso, la luz se desvaneció y luego me quedé sin aliento. Lo primero que sentí cuando recuperé la conciencia fue su presencia. Jesús estaba frente a mí, no como un sueño o una visión, sino más real que cualquier cosa que hubiera experimentado. Su luz no solo brillaba, sino que latía con energía, rodeándolo todo. No era solo luz, estaba viva, llena de un poder que no podía describir. Quería caer de rodillas, pero no podía moverme. No tenía miedo, pero estaba completamente deshecha. Cada parte de mí, mis pensamientos, mis recuerdos, mi alma, quedó al descubierto ante él. Entonces pronunció mi nombre, Brick. La forma en que lo dijo fue como si escuchara mi nombre por primera vez, como si siempre le hubiera pertenecido. Traté de hablar, pero no fue necesario. Él ya sabía todo lo que había dentro de mí, cada pregunta, cada miedo, cada parte de mi vida. «Has visto lo que viene», dijo. «Ahora debes entender». Con eso, todo cambió. Ya no estaba de pie frente a él, sino que flotaba sobre la tierra, mirando hacia abajo al mundo tal como es ahora. Pero algo estaba mal. La tierra temblaba y la gente estaba dividida. Me volví hacia Jesús, con el corazón palpitando. «¿Qué está pasando?», pregunté. Él no respondió con palabras. En cambio, me mostró. El mundo debajo de mí ya no era el mismo. No era solo guerra, pobreza o desastres, era algo más profundo, algo que había estado arrastrándose en el mundo durante mucho tiempo. Vi personas que conocían la verdad y vi a otros que habían sido cegados. Los que sabían, se estaban preparando, advirtiendo a los demás, manteniéndose firmes en su fe. Tenían los ojos abiertos, observando las señales. No tenían miedo, pero estaban listos. Los demás, estaban perdidos. Algunos se reían, vivían como si nada estuviera mal. Algunos se burlaban de los que creían, llamándolos locos. Otros estaban demasiado distraídos, atrapados en sus propias vidas, sus propias preocupaciones. Entonces vi la primera señal real. La tierra se sacudió violentamente, más poderosa que cualquier cosa que yo hubiera visto jamás. Las ciudades se derrumbaron en segundos. Los tsunamis se tragaron costas enteras. Los incendios arrasaron. Lugares que antes eran pacíficos y tranquilos. Mucha gente no lo vio. Pensaron que era solo otro desastre, que el mundo estaba pasando por otro ciclo. Pero los que sabían la verdad estaban mirando los cielos. Entonces Jesús habló. «Esto es solo el comienzo». Observé con horror cómo el temblor empeoraba. Las montañas se desmoronaban. El cielo se oscureció en medio del día. Las tormentas rugieron sin previo aviso. La gente corría por las calles, algunos llorando, otros gritando, pero aún así, muchos se negaban a ver. Entonces vi algo aterrador. Un grupo de personas se encontraban juntas, mirando la destrucción, y comenzaron a maldecir a Dios. Gritaban al cielo, culpándolo por lo que estaba sucediendo. Y luego, de repente, vi otro grupo, los que habían estado esperando. No tenían miedo. Estaban orando, de pie en medio del caos, inquebrantables, levantando sus manos hacia el cielo. Algunos de ellos tenían lágrimas corriendo por sus rostros, pero no tenían miedo. Sabían que esto era para lo que se habían estado preparando. Jesús me miró, su rostro lleno de tristeza y amor al mismo tiempo. «Incluso ahora», dijo, «muchos no creerán». Sentí que me dolía el alma. ¿Cómo podían no ver? ¿Cómo?
¿Podían negar lo que estaba frente a ellos? Pero luego me di cuenta de algo aún más aterrador. Esto era solo el comienzo. Se avecinaba algo mucho peor. La visión cambió nuevamente y vi gobiernos desmoronándose. Líderes mundiales parados detrás de podios, haciendo promesas que no podían cumplir. Naciones que alguna vez habían sido poderosas ahora estaban al borde del colapso. La gente estaba desesperada, buscando a alguien, a cualquiera, que lo salvara. Entonces vi surgir a un nuevo líder. Al principio, parecía un hombre de paz. Hablaba con fluidez, ofreciendo soluciones, diciéndole a la gente exactamente lo que querían escuchar. Él prometió unidad, seguridad y prosperidad, y el mundo escuchó. Vi naciones enteras caer bajo su influencia, confiando en él sin dudarlo. Aclamaban su nombre. Lo seguían ciegamente. Pero algo andaba mal. Miré más de cerca y, detrás de sus ojos, vi oscuridad. Al principio, fue sutil, pequeños cambios en las leyes, nuevas reglas que parecían pequeñas, incluso razonables. Pero luego las cosas cambiaron. La gente que hablaba en contra de él comenzó a desaparecer. Se cerraron iglesias. Se prohibió la Biblia en lugares donde antes era bien recibida. Y, sin embargo, la gente seguía sin ver. ¿Creeránla? Mentira, dijo Jesús en voz baja. Sentí frío. Todo mi ser temblaba con la verdad de lo que estaba viendo. No era una profecía lejana, estaba sucediendo ahora. Me volví hacia Jesús, con mi voz apenas un susurro. ¿Qué hacemos? Sus ojos se encontraron con los míos y vi amor y urgencia en ellos. Deben conocer la verdad. Y deben estar preparados. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, la visión se desvaneció. Estaba de pie frente a él nuevamente y supe que no podía quedarme, tenía que regresar. Mientras la visión continuaba, sentí que algo se movía en el aire, como si la propia estructura de la realidad se estuviera desgarrando. Vi a la gente reunida en multitudes, mirando pantallas gigantes en ciudades, pueblos e incluso aldeas rurales. El mundo estaba en crisis y todos buscaban respuestas. Entonces el líder, el que había llegado al poder en medio del caos, hizo un anuncio. Su voz se transmitió por todas partes a la vez. No era solo en un idioma, de alguna manera, todas las personas lo entendieron. No importaba de dónde vinieran o qué idioma hablaran, todos podían entenderlo. Su voz trascendió fronteras y resonó profundamente en los corazones de millones de personas. Este mundo ha sufrido demasiado, declaró el hombre, con su voz suave y autoritaria, que transmitía una autoridad casi hipnótica. Es hora de un nuevo orden, un nuevo sistema, uno que finalmente traiga unidad y paz. No más hambre, no más guerra, no más incertidumbre. Pondremos fin al sufrimiento. Pero para construir este futuro, todos debemos estar unidos como uno solo. La multitud estalló en vítores, sus voces resonaron como un maremoto de esperanza y desesperación fusionándose en una sola. Fue como si hubiera dicho las palabras exactas que habían estado ansiando escuchar. Pero entonces, sucedió algo profundamente inquietante. Un símbolo apareció en las enormes pantallas detrás de él, brillando con una luz misteriosa. Era un diseño diferente a todo lo que había visto antes. Simple, pero poderoso, casi antiguo. En el momento en que apareció, la gente comenzó a hacer fila, millones de ellos, formando filas interminables que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Observé, con el corazón encogido, cómo les colocaban marcas en la frente y en las manos. Se hacía rápidamente, mecánicamente, un ritual enmascarado como un símbolo de pertenencia. Algunas personas sonrieron cuando recibieron la marca, sus rostros llenos de emoción y alivio, ansiosas por ser parte de este llamado nuevo mundo. Lo aceptaron, convencidas de que esa era la respuesta a todos sus problemas. Pero otras dudaron. Podía verlo en sus ojos. Miedo, incertidumbre,
el conocimiento instintivo de que algo estaba terriblemente mal. Se movieron nerviosamente, divididos entre sus dudas y la presión para adaptarse. La voz del líder volvió a sonar, suave pero con un matiz más oscuro debajo de la superficie. Aquellos que realmente están con nosotros aceptarán la marca. Aquellos que se nieguen, su sonrisa vaciló, su expresión se oscureció. Son enemigos del progreso. Esa sola frase cambió toda la atmósfera. Los aplausos se convirtieron en susurros, luego en murmullos de sospecha y miedo. La línea entre la unidad y el control se había cruzado. Vi lo que sucedió después, y fue horrible. Aquellos que se resistieron a la marca se encontraron aislados, empujados a los márgenes de la sociedad. Ya no se les permitía comprar comida, ni trabajar, ni siquiera vivir abiertamente entre otros. Se los tildaba de parias, traidores a este nuevo mundo. Las familias se desgarraron, vi a madres que aceptaban la marca, con lágrimas corriendo por sus rostros, mientras sus hijos se negaban. Los padres que aceptaban la marca intentaban convencer a sus seres queridos para que obedecieran, solo para encontrarse con el corazón roto cuando sus familiares se negaban. Las divisiones eran profundas y desgarraban las relaciones como una cuchilla afilada. Los que se resistían eran perseguidos. Los vi obligados a esconderse, viviendo en las sombras, en lugares olvidados, susurrándose advertencias unos a otros, pasando mensajes en la oscuridad. El miedo estaba en todas partes, pero también había una esperanza frágil y ardiente. Entonces, a través del caos, escuché su voz. Jesús. Irrumpió en la visión con claridad, llena de tristeza y urgencia. Este es el momento de elegir, dijo, su tono cargado por el peso de lo que se estaba desarrollando. Me volví hacia él, con el alma temblando. ¿Es este el final?, pregunté, las palabras apenas escapaban de mis labios. Él sacudió la cabeza, sus ojos llenos de tristeza y amor inquebrantable. Todavía no. Pero es la prueba final. Muchos elegirán la comodidad por sobre la verdad. Creerán la mentira, pensando que se están salvando. Pero aquellos que permanezcan fieles, incluso a un gran costo, verán mi regreso. Las lágrimas llenaron mis ojos. El mundo se había dividido en dos, los que seguían al falso líder, abrazando sus promesas, y los que se aferraban a la verdad, a pesar del inmenso sufrimiento que conllevaba. Quería gritar, advertir a la gente que estaba haciendo cola para recibir la señal. Quería gritarles que se detuvieran, que pensaran, que recordaran la verdad que todavía estaba en su interior. Pero no me oían. Era como si fuera invisible, como si mis advertencias se hubieran tragado el rugido de la multitud. Entonces, sucedió algo aún más aterrador. El líder levantó la mano y sentí una ola de energía oscura que se extendió por la tierra. Se movió como una niebla, filtrándose en los corazones y las mentes de quienes habían recibido la marca. En un instante, sus dudas se desvanecieron. Su vacilación se había ido. Era como si su capacidad de cuestionar, de pensar por sí mismos, hubiera sido despojada, dejando atrás solo una devoción ciega. Me volví hacia Jesús, con el corazón palpitando con desesperación. ¿Cómo es que no ven? ¿Por qué no pueden sentir lo que está sucediendo? Su rostro estaba lleno de un dolor inconmensurable. Ellos tomaron su decisión, dijo simplemente, su voz temblando de compasión. La visión cambió nuevamente y me encontré en medio de un estadio colosal, enormes tribunas altísimas llenas de millones de personas. Sus voces se unieron en un coro de emoción y adoración, esperando que alguien apareciera. Podía sentir su anticipación, su necesidad de esperanza, de un Salvador. Pero en el fondo sabía lo que se avecinaba. Entonces apareció él, el líder que había traído una falsa paz, que había prometido unidad y libertad mientras encadenaba al mundo. La multitud estalló en vítores salvajes cuando subió al escenario. Corearon su nombre con fervor, muchos de ellos cayeron de rodillas, con lágrimas corriendo por sus rostros,
adorándolo como si fuera un dios. Pero yo vi más allá de la ilusión. Aunque su rostro estaba tranquilo, su sonrisa cálida, miré sus ojos y vi la verdad. Estaban huecos, vacíos, ventanas hacia algo oscuro, algo inhumano. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo, más profundo que cualquier otro que hubiera sentido. Alzó los brazos y un extraño poder recorrió el estadio. Era embriagador. La gente jadeó, aplaudió, algunos incluso se desmayaron por la pura fuerza. Sus palabras llenaron el aire, melosas y convincentes. Estamos al borde de una nueva era, proclamó, su voz rica en falsas promesas. Un mundo sin dolor, sin sufrimiento. Yo te guiaré hacia un futuro de prosperidad e iluminación. Me volví hacia Jesús con horror. ¿Quién es? Su voz, aunque tranquila, estaba llena de advertencia. El engañador. Tragué saliva con fuerza, mi corazón se hundió. El anticristo. Miré hacia la multitud, esperando encontrar a alguien, a cualquiera, que aún pudiera ver la verdad. Y allí, dispersos entre los millones, los vi. Un pequeño grupo de personas, sus rostros decididos, sus ojos claros. No habían aceptado la marca. No habían caído en la mentira. Se destacaban como luces parpadeantes en un mar de oscuridad. Pero el engañador también los notó. Su expresión se torció en algo monstruoso por un breve momento, su sonrisa se desvaneció para revelar su verdadera naturaleza. Luego habló, su voz ahora estaba mezclada con veneno. Hay algunos entre nosotros que todavía se aferran a las viejas formas, que se niegan a aceptar el nuevo futuro que estamos construyendo juntos. Son enemigos de la paz. Deben ser eliminados. La multitud rugió en señal de aprobación, sus vítores se transformaron en gritos de sangre. Y con eso, comenzó la cacería. Los fieles fueron perseguidos, cazados, obligados a esconderse, igual que antes, pero ahora, el mundo entero estaba en contra de ellos. La visión se volvió borrosa, girando a mi alrededor, y cuando se detuvo, me encontré de nuevo ante Jesús. Su rostro era solemne, sus ojos llenos de amor infinito y profundo dolor. Esto es lo que vendrá antes de mi regreso, dijo, su voz firme. Caí de rodillas, abrumada por lo que había visto. ¿Qué podemos hacer?, pregunté, la desesperación llenaba cada palabra. Jesús puso su mano suavemente sobre mi hombro, y sentí que la fuerza surgía a través de mí, un poder que iba más allá de cualquier cosa terrenal. Me llenó de esperanza, incluso frente a la oscuridad. Dile, dijo, su mirada penetrante en mi alma. Dile que se preparen. Dil que vigilan y oren. Y sobre todo, dile que no caigan en el engaño. Asentí con la cabeza y las lágrimas me corrieron por el rostro. Pero hay tantos ciegos, ¿cómo despertarán? La expresión de Jesús se endureció con determinación. La verdad aún vive dentro de ellos. Muchos lo recordarán antes de que sea demasiado tarde. La visión comenzó a temblar a mi alrededor, como si la estructura misma de este lugar se estuviera deshaciendo. Sabía que mi tiempo aquí estaba terminando. Ladrillo, dijo Jesús, su voz resonando profundamente en mi alma, prepárate. Y entonces, todo cambió. Me encontraba de pie en un inmenso campo abierto. El mundo a mi alrededor estaba extrañamente quieto, como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración. Entonces miré hacia arriba. El cielo, profundo e infinito, comenzó a ondularse y cambiar, como si algo estuviera abriéndose paso, algo más grande que los cielos mismos. Un sonido atravesó el silencio, un toque de trompeta, tan fuerte y poderoso que vibró a través de todo mi ser. El suelo debajo de mí tembló. La gente en todas partes se quedó congelada, sus rostros se volvieron hacia arriba, sus ojos abiertos por el terror y la incredulidad. Los vi a todos, a los que se habían burlado de la verdad, a los que habían aceptado la marca,
a los que habían seguido al engañador, todos mirando al cielo, con el rostro pálido, paralizados por la conmoción cuando la verdad que habían negado finalmente se abrió paso. Una luz grande y cegadora atravesó el cielo, extendiéndose de un extremo al otro del horizonte. No era como el sol, su brillo superaba todo lo que yo había visto o imaginado. Esta luz no era simplemente brillante, estaba viva, rebosaba de un poder inimaginable, una fusión perfecta de juicio y misericordia. Irradiaba autoridad, justicia y amor, todo a la vez. Y entonces, en el corazón mismo de esa luz viviente, apareció él, Jesús. Pero esta vez, él no era la figura gentil y compasiva que había encontrado la primera vez. No, este era Jesús revelado en toda su gloria, el Rey de Reyes, el León de Judá, el Guerrero Todopoderoso. Su presencia llenaba el cielo, exigiendo reverencia, sin dejar lugar a dudas o negaciones. Sus ropas resplandecían, tejidas con fuego y relámpagos, cayendo en cascada a su alrededor con un resplandor que hablaba de poder eterno. Sus ojos, que ardían con una intensidad santa, atravesaban cada mentira, cada engaño, exponiendo la verdad dentro de cada alma. Sobre su cabeza había una corona, no de oro ni de joyas terrenales, sino una corona de autoridad divina, radiante e intocable, que significaba su dominio absoluto sobre toda la creación. Detrás de él, los cielos se llenaban con una inmensa e incontable hueste, los ejércitos del cielo. Ángeles, poderosos guerreros de luz, llenaban la expansión, montados en caballos celestiales formados de puro resplandor. Su armadura relucía, y en sus manos había espadas que ardían con fuego justo, cada arma latía con la misma voluntad de Dios. La vista era abrumadora, hermosa y aterradora a la vez. La tierra entera tembló bajo el peso de su presencia. Las montañas se estremecieron, los océanos se agitaron, el aire mismo vibró con energía divina. Los que habían seguido al engañador, el falso líder que había prometido paz pero trajo esclavitud, levantaron la vista y gritaron aterrorizados. Sus rostros se deformaron de horror, sus ilusiones se hicieron añicos. Intentaron correr, esconderse, pero no había ningún lugar a donde ir. Habían elegido su bando y ahora se enfrentaban a la realidad de esa elección. Pero entonces, sucedió algo increíble. Los fieles, aquellos que se habían aferrado a la verdad, que habían rechazado la marca a pesar del sufrimiento que trajo consigo, comenzaron a levantarse. Observé cómo los elevaban en el aire, sus rostros radiantes de alegría y alivio. Las lágrimas corrían por sus mejillas, sus manos. Se alzaban en adoración mientras ascendían hacia su Salvador. Para ellos, la espera había terminado. El dolor, el miedo, el aislamiento, todo había quedado atrás ahora. Su voz resonó en cada rincón de la creación, resonando profundamente en los huesos de la tierra y en las almas de sus habitantes. Era una voz que llevaba el peso de la eternidad, a la vez aterradora y hermosa. El suelo bajo mis pies tembló con tanta fuerza que sentí como si la estructura misma de la tierra se estuviera deshaciendo. Las montañas se desmoronaron y se convirtieron en polvo, los océanos rugieron en respuesta, ciudades enteras fueron destrozadas, no en una destrucción ciega, sino en un acto de purificación. Era como si la tierra misma estuviera siendo reiniciada, limpiada de la corrupción que la había manchado durante tanto tiempo. Las cicatrices de los pecados de la humanidad estaban siendo borradas, y en su lugar algo nuevo y puro comenzó a surgir. Aquellos que habían elegido el engaño, los que habían aceptado las falsas promesas, los que habían aceptado la marca, fueron eliminados. No vi a dónde fueron, pero lo sentí en lo profundo de mi alma. Habían sido separados de la presencia de Dios para siempre. Un vacío profundo siguió a su partida, una sensación inquietante de finitud. Pero para los fieles, la transformación solo había comenzado. Los vi a ellos, a los que habían resistido, a los que se habían aferrado a la verdad, transformados ante mis ojos. Sus cuerpos irradiaban una luz celestial, libres del dolor, de la enfermedad, de la corrupción del viejo mundo. Brillaban como estrellas,
sus ojos llenos de comprensión, sabiduría y una paz inquebrantable. Su alegría era abrumadora, como si finalmente hubieran regresado a casa después de un largo y agonizante viaje. Entonces, la tierra misma comenzó a cambiar. Los cielos se aclararon, volviéndose de un azul brillante y puro, más brillante y vibrante que cualquier cielo que hubiera conocido. Los ríos brillaban como cristal líquido, fluyendo con aguas prístinas. Los árboles brotaron instantáneamente, sus hojas exuberantes y radiantes, balanceándose suavemente como si estuvieran vivas con energía divina. Las flores florecieron en colores más allá de la imaginación, llenando el aire con una fragancia dulce, casi celestial. Pero no era solo la naturaleza la que se estaba restaurando, el tiempo mismo se estaba reescribiendo. La tierra parecía eterna, intacta por la decadencia o la muerte. Fue como si estuviera presenciando el mundo tal como se había planeado que fuera desde el principio. Sus ojos, llenos de amor infinito y una indescriptible sensación de finalidad, se encontraron con los míos. Su rostro estaba radiante, pero su mirada era concentrada e intensa. «Este es mi reino», declaró, con una voz a la vez gentil y todopoderosa. «Y nunca será destruido». Las lágrimas corrían por mi rostro. No podía hablar. Mi corazón estaba lleno de tanto asombro, tanta reverencia, que todo lo que podía hacer era caer de rodillas y adorar. Esto era todo. Esto era lo que la humanidad había estado esperando, rezando, anhelando. Esto era la eternidad. Pero entonces, Jesús habló de nuevo, y sus palabras me atravesaron el alma. «¿Has visto lo que viene?». Asentí, aunque mi garganta se apretó por la emoción. Las palabras se sentían tan pequeñas, tan insignificantes en este momento. Las palabras me golpearon como un golpe en el pecho. «¿Volver?», susurré, con la voz quebrada. «No quiero volver». La idea de regresar al mundo que había conocido, lleno de dolor, dudas y engaños, era insoportable. Allí, en su presencia, solo había paz, solo amor. Quería quedarme. Pero Jesús se acercó, su expresión llena de compasión y urgencia. Cuando tocó mi hombro, una oleada de comprensión se derramó en mí. Podía sentir su propósito, su misión, fluyendo hacia mi alma. «Todavía hay tiempo», dijo. «Muchos aún no han elegido. Algunos escucharán la verdad y regresarán antes de que sea demasiado tarde». Y entonces comprendí, no se trataba de mí. Se trataba de ellos, todos los que todavía están en la tierra, que todavía viven en el engaño, que todavía vagan en la oscuridad. Se trataba de darles una oportunidad, una advertencia, un llamado a regresar antes de que fuera demasiado tarde. Jesús me miró a los ojos. Su amor era más profundo que cualquier cosa que yo hubiera conocido. «Tienes una misión», dijo. Luego pronunció palabras que nunca olvidaré. «Adviértales. Diles que vengo pronto». Apenas tuve tiempo de reaccionar cuando lo sentí, una fuerza repentina y abrumadora que me empujaba hacia atrás, como si mi alma estuviera siendo arrastrada a través del tiempo y el espacio. La luz, el reino, Jesús, todo empezó a desvanecerse mientras me alejaban. Y luego, todo se volvió negro. Jadeé y el aire se precipitó a mis pulmones como un reguero de pólvora. Me dolía el pecho. Como si me hubieran aplastado y abrí los ojos de golpe, revelando una habitación de hospital estéril y con poca luz. Las máquinas emitían pitidos constantes a mi alrededor. El aroma del antiséptico llenó mis fosas nasales y me devolvió a la realidad de mi cuerpo físico. Mi corazón se aceleró y mis manos temblaron mientras trataba de darle sentido a todo. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras el peso de lo que acababa de experimentar me invadía. No había sido un sueño. Todavía podía sentir su presencia, escuchar sus palabras resonando en mi alma. Entonces, la puerta se abrió de golpe y entró una enfermera. Se quedó congelada a medio paso, con los ojos muy abiertos por la sorpresa.
Estás despierto, susurró con voz temblorosa. Creímos que te habíamos perdido. Apenas podía procesar sus palabras. Mis ojos se desviaron hacia un espejo al otro lado de la habitación y vi mi reflejo, pálido, frágil, pero vivo. Entonces noté algo que me dejó sin aliento. En mi frente, tenue pero inconfundible, había una marca brillante. Brillaba suavemente, como una marca de luz, diferente a todo lo que había visto antes. Pero no era la marca del engañador. No. Esto era algo completamente distinto, la marca del rey. Una señal de que había sido elegido, que había sido enviado de regreso con una misión. Sabía, en lo más profundo de mi alma, que no podía permanecer en silencio. El mundo necesitaba escuchar lo que había visto. El tiempo se estaba acabando. Durante lo que me pareció una eternidad, apenas pude reaccionar. Mis labios se separaron como para hablar, pero no salieron palabras. No importaban, en realidad no. Nada de esto importaba, ni la habitación estéril del hospital, ni los murmullos apagados de los médicos y las enfermeras, no cuando se comparaba con lo que acababa de presenciar. Cada pensamiento, cada sensación, se sentía distante, silenciada bajo el peso abrumador de lo que había visto. Mi cuerpo estaba frágil, temblando, como si una fuerza invisible me hubiera sacado del abismo. Traté de sentarme, pero mis miembros se sentían pesados, como si estuvieran anclados a la cama por cadenas invisibles. Entonces lo noté, un calor que irradiaba de mi frente. No era fiebre ni una sensación fantasma, era algo más profundo. Mi mano se movió instintivamente, los dedos rozaron mi piel hasta que la encontraron, la marca débil pero inconfundible que Jesús había dejado en mí. No era visible para nadie más, ni para los médicos que rondaban cerca, ni siquiera para mi reflejo en el espejo, pero podía sentirla. Latía con una energía divina, un recordatorio vivo grabado en mi ser. Había sido enviada de regreso por una razón. Cerrando los ojos, escuché su voz nuevamente, tan clara y resonante como cuando estuve frente a él por primera vez. Adviértales. Dials que vendrá pronto. Las palabras resonaron, cargadas de urgencia. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podría explicar lo que había visto? ¿Cómo podría hacer que la gente creyera algo tan vasto, tan incomprensible? Una sensación de hundimiento se apoderó de mí. La mayoría de la gente no me creería, ahora me daba cuenta de eso. La verdad que me habían confiado era algo que muchos rechazarían de plano. Algunos se reirían, me descartarían como delirante. Otros podrían compadecerme, atribuyéndolo a un trauma o una necesidad desesperada de encontrar un significado. Y muchos simplemente estarían demasiado distraídos, demasiado consumidos por el ruido y el caos de este mundo, como para siquiera escuchar. Pero nada de eso importaba. Se me había encomendado una misión, un propósito que trascendía el ridículo o la incredulidad. No importaba lo imposible que pareciera o cuánto pudiera costarme. Señor, ayúdame, susurré, con la voz quebrada por el peso de todo. En ese momento frágil, lo sentí, una presencia, suave pero abrumadora. No estaba sola. Jesús seguía conmigo, guiándome, preparándome para lo que estaba por venir. Esa constatación me llenó de una extraña y feroz determinación. Fuera lo que fuese lo que me esperaba, sabía una cosa con certeza, no podía detenerme ahora. La primera vez que intenté compartir lo que había sucedido, me di cuenta de lo difícil que iba a ser esta misión. Reuní a mi familia, pensando, esperando, que al menos me escucharían, que sentirían la gravedad en mi voz. Pero sus reacciones eran como cuchillos, cada palabra cortaba más profundamente que la anterior. Mi madre se sentó a mi lado, sus ojos llenos de preocupación más que de creencia. Tal vez fue solo un sueño, dijo suavemente, casi suplicando. Una alucinación del trauma. No es raro después de algo así. No, dije con firmeza,
aunque mis manos temblaban. Fue real. Lo vi. Hablé con él. Mi hermano soltó una risa incómoda, tratando de aligerar el ambiente. ¿Me estás diciendo que viste el fin del mundo? ¿El regreso de Jesús? Vamos, hombre, eso es una locura. La palabra me golpeó como una bofetada. Una locura. Había estado en presencia del Rey de Reyes, había visto visiones del futuro que cambiarían todo, y ahora me estaban despidiendo como a un lunático que divaga después de una pesadilla. No lo entiendes, susurré, sintiendo el ardor de las lágrimas. No se suponía que regresara. Pero él me envió. Dijo que la gente necesitaba ser advertida. Mi padre, que había permanecido en silencio durante todo el proceso, me dirigió una mirada larga e indescifrable. Finalmente, suspiró, con los hombros cargados de algo que no pude identificar. Has pasado por mucho, Brick. Tal vez solo necesites descansar. Quise gritar, sacudirlos, hacerles ver lo que yo había visto. Pero no lo hice. Me tragué la frustración, el dolor y simplemente asentí. No me escucharían. Todavía no. Tal vez nunca. Pero sabía que algunas personas sí lo harían. Empecé a hablar con otras personas, amigos cercanos, desconocidos que conocí por casualidad, incluso personas en línea. Abrí mi corazón, conté mi historia, esperando que alguien escuchara la urgencia de mis palabras. Y fue entonces cuando lo vi, la división. Algunas personas me creyeron de inmediato. No necesitaban pruebas. Era como si sus almas hubieran estado esperando, ansiando una señal. Sintieron la verdad en sus huesos, incluso antes de que terminara de hablar. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocerlo, como si una parte oculta de ellos siempre hubiera sabido que este momento estaba por llegar. Pero otros se rieron. Me ignoraron, me llamaron paranoica o delirante. Algunos incluso estaban enojados, acusándome de difundir miedo o mentiras. Era enloquecedor. ¿Por qué no podían verlo? ¿Por qué tanto se resistían a la verdad? Y entonces recordé, Jesús me había mostrado el gran engaño. Una oscuridad que ya se había tejido en la estructura del mundo, cegando a las personas, adormeciéndolas. Muchos elegirían la ignorancia, aferrándose a la comodidad en lugar de la verdad. Otros ya estaban bajo la influencia del falso líder, atrapados sin saberlo en su red. Entonces fue cuando realmente me di cuenta, no estaba simplemente compartiendo un mensaje. Estaba librando una guerra. Una batalla por las almas. Una noche, abrumada y agotada, me senté sola en mi cama, mirando al techo, sintiendo el peso aplastante de todo. Dios, susurré, mi voz apenas audible, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo seguir adelante? Y entonces, sucedió algo milagroso. La habitación cambió a mi alrededor. Al principio fue sutil, como si el aire se hubiera espesado, como si algo vivo latiera. Y luego, en un instante, lo sentí, la presencia inconfundible de Jesús. Esta vez no fui transportada a visiones de fuego o mundos que se derrumbaban. No había caos. Solo paz, una paz profunda, profunda. Su voz llenó el espacio, suave pero firme. No estás sola. En ese momento, lo sentí, los fieles. Aquellos que se habían resistido, que habían rechazado la marca, que se habían aferrado a sus creencias incluso cuando el mundo se volvió contra ellos. Todavía estaban allí. Todavía se mantenían firmes. Y necesitaban estar listos. Ese momento lo cambió todo. Dejé de intentar convencer a quienes se negaban a escuchar. Me di cuenta de que no estaba allí para discutir ni rogar. Estaba aquí para preparar a quienes ya lo sabían, incluso si aún no lo entendían por completo. Comencé a concentrarme en ellos, ayudándolos a fortalecer su fe, guiándolos lo mejor que podía. También me preparé,
física, mental y espiritualmente, porque sabía que esto no era solo un mensaje.